Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Dios en esta tarde. Quiero que sepan que yo estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me está regalando en este lugar. Desde que llegué me sentí como en casa, mejor que en casa, como en familia. Los pastores, cada hermano que se acercaron a mí sin conocerme, sin saber de mí, sin saber de dónde venía, me dieron un abrazo y me dijeron bienvenido, espero que te quedes, espero que estés acá con nosotros. Esto que voy a decir ahora creo que casi nadie lo sabe y probablemente no se lo hubiesen imaginado, pero en el momento en que yo entré por esa puerta, yo estaba pasando quizás por el momento más difícil que recuerdo de mi vida. Tenía algunas situaciones personales y la verdad que no estaba siendo nada fácil lidiar con todo eso. Y recuerdo haber encontrado en esta iglesia y decir: Señor, algo tiene que pasar. Yo tengo una palabra tuya, yo tengo una promesa tuya, pero yo sentía que todo se estaba cayendo a mi alrededor, que ya no podía más, literalmente. Y en ese momento me pregunté: ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué hago? ¿Sabes qué? La respuesta a esa pregunta la encontré en la palabra de Dios y hoy quiero compartirla con usted. Si me ayuda a encontrarla en la palabra Ruth capítulo 1. Vamos a estar leyendo en Ruth capítulo 1 a partir del versículo número 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Ruth es un libro pequeñito que está allí después de Jueces, antes de llegar al primer libro de Samuel. Dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Habla, Jehová, en esta tarde, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer capítulo del libro de Ruth comienza narrándonos una historia acerca de una familia que vivía en Belén de Judá. Para los tiempos bíblicos los nombres no eran escogidos al azar. No era una cuestión de poner un nombre a una ciudad o a una persona simplemente al azar, sino que detrás de cada nombre había un propósito, había un significado profético, había una promesa detrás de los nombres que se le ponía a las ciudades, a las personas. La ciudad de la cual estamos hablando, Belén, significaba casa del pan. Y quiero que recuerde esto: Belén significaba casa del pan. Cuando un israelita, cuando un judío escuchaba casa del pan, el primer pensamiento que se le venía a la mente era decir: ok, en este lugar hay provisión de Dios. En este lugar hay una promesa de bendición, hay una promesa de abundancia. Belén era un nombre que por como lo indicaba, hablaba de la fidelidad de un Dios que provee a su pueblo. Sin embargo, hermano, qué curioso, porque este primer capítulo de Ruth lo que dice es totalmente contradictorio a esto. La palabra dice que en la casa del pan había hambre. En este escenario se levanta el padre de familia, Elimelech, intentando buscarle una solución a su problema. Básicamente toma a sus 2 hijos y a su esposa y se mueven
desde Belén hasta Moab. Yo quiero ponerles un poquito en contexto, porque Moab, al lugar donde esta nueva familia se movió, era un lugar que tenía costumbres paganas. Era un lugar que tradicionalmente hacían cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Usualmente esas personas terminarían comprometiendo su fe en un lugar que honraba y adoraba a dioses diferentes al Dios de Israel. Así que moverse hasta ese lugar era poner en compromiso su fe. En otras palabras, hermano, no era Moab el lugar donde un hijo de Dios debía buscar soluciones a sus problemas. La palabra nos relata cómo esta decisión, que al principio parecía una vía de escape para la familia de Elimelech, sus dos hijos, su esposa, terminó resultando en la muerte de Gel y de sus dos hijos. Y la Biblia dice que dejó a su esposa sola en una tierra extranjera. La condición de esta mujer llegó a ser tan mala, y yo quiero que ustedes entiendan esto, que la misma Biblia dice que las personas que la veían sentían lástima por ella. Imagínense que su esposa quede sola de sus dos hijos, de usted, de su esposo, y que sea tan mala la condición que todo el que la mire sienta lástima, sienta pena, se conduela por la condición de esta mujer. Irse a Moab para esta familia representaba quebrantar el compromiso con Dios. Amado, quizás ellos pensaron qué tan mal nos puede ir lejos de todo esto, si al final en Belén, en la casa del pan, lo que estamos pasando es hambre. Habrá momentos, iglesia, donde nosotros tendremos una promesa de Dios extraordinaria. Habrá momentos donde nosotros tendremos una palabra de Dios en nuestra vida respecto a nuestra familia, respecto a nuestro matrimonio, respecto a nuestro ministerio. Sin embargo, cuando miremos nuestra realidad, cuando miremos lo que estamos viviendo, quizás nos demos cuenta que es todo lo contrario. Quizás nos demos cuenta que lo que estamos pasando es totalmente diferente a lo que Dios dijo que iba a suceder con nuestras vidas. Y es importante que en ese momento recuerdes esta palabra. Por malo que sea el panorama, no debemos buscar soluciones en personas o lugares que nos alejen de la gracia de Dios. Por malo que sea todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, no debemos buscar soluciones en las cosas o en las personas o en los lugares que nos alejen de la gracia de Dios. No debemos buscar con nuestro propio esfuerzo lo que Dios en su gracia y en su sabiduría aún no nos ha querido dar. Hay personas que cuando miran su vida, yo recuerdo haber conocido a una joven en Cuba cuando servía allá. Recuerdo haber conocido a una joven que nació en la iglesia, servía todo el tiempo, cantaba, era de las personas más activas que yo nunca hubiese conocido. La familia de esta joven eran personas humildes, no tenían grandes ingresos, no tenían muchas posibilidades. Así que esta joven entró en edad de comenzar a trabajar, quería proveer, quería quizás tener una mejor vida, lo cual es digno. Era joven, agradable, bonita, tenía la presencia de Dios. Así que oportunidades no le faltaron. Comenzaron a venirle oportunidades. Entre ellas, la que más destacó, recuerdo, fue trabajar en una cantina. Alguien con mucho dinero se le acercó y le dijo: mira, ¿por qué no aprovechas tu juventud y sacas un poco a tu familia de la miseria donde vive? Trabajando conmigo, vas a trabajar en las madrugadas, vas a servir tragos, pero te aseguro que te van a dar buena propina, te aseguro que vas a levantar tu casa, te aseguro que vas a prosperar y vas a hacer muchas cosas. Cuando esta joven se acerca donde estoy yo y me comenta lo que había en sus planes, ella viene y me dice: ¿sabes qué, Lázaro? Yo entiendo que esto no va con mi fe, pero necesito hacerlo. Le dije: mira, tú no me estás pidiendo una opinión, tú me vienes a comentar tu decisión. Y yo solamente quiero decirte algo. Lo único que yo no imagino es al Espíritu Santo sirviendo tragos contigo a las 2 de la mañana. Lo único que yo no imagino es a Dios y su presencia
sirviendo a hombres contigo mientras tú vistes una minifalda para poder tener más propina. Le dije, si tú crees que tu salario importa o vale más que lo que hasta el día de hoy has conseguido, adelante. En resumen, el hermano lo aceptó. Te puedo asegurar que hoy tiene más dinero que cuando le conocí, pero ya no está en la iglesia ni siquiera. Amado, yo no quiero prosperar, yo no quiero resolver mi problema si eso significa que tengo que negociar la presencia de Dios en mi vida. Yo no quiero nada, aunque parezca bueno, que me aleje de lo que el Señor, en su gracia y su sabiduría, aún no ha querido darme. Yo no quiero que el diablo venga con sus cosas a ofrecerme cosas que Dios no ha querido darme aún. ¿Sabes qué? Cuando Dios no te da algo, Él sabe exactamente por qué no te lo ha dado. Hay gente orando por un matrimonio, Dios sabe exactamente por qué no te lo ha dado. Hay gente orando por tener una mejor economía, Dios sabe exactamente por qué no te la ha dado. Yo recuerdo haber tenido personas en la iglesia que oraron todo el tiempo porque Dios le diera una televisión. Acá es normal, ¿sabes? Pero en Cuba, en aquel tiempo, 2015, 2016, era muy difícil. Así que esas personas oraban con todas sus fuerzas en cada ayuno, en cada tiempo, porque Dios le diera una televisión. Cuando la tenían, no iban a la iglesia porque tenían que cuidar la televisión. Pastor, ¿y si me la roban? Dios sabe exactamente por qué hay cosas que aún no nos ha dado. Amado, de donde yo vengo, la necesidad te empuja a creer en Dios. Tú no tienes una estabilidad, tú no sabes lo que vas a comer el día de mañana, así que cada día te levantas, inclinas tu rostro, inclinas tu rodilla y le dices, Señor, dependo de ti. Pero este es un país donde nosotros no tenemos probablemente necesidad de alimentos, donde cada cosa que nos propongamos probablemente la vamos a lograr. Y ¿sabe qué? Eso nos invita a sacar a Dios de nuestros planes. Hay una frase que dice mucho, ¿sabes qué? Cree en ti mismo, cree en tus sueños. Yo no quiero creer en mí mismo, yo quiero creer en un Dios que tiene cuidado de mí. Yo quiero creer en un Dios que sabe los planes que tiene acerca de mí. Porque Jesús decía, Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Y de qué nos sirve a nosotros, amados, prosperar? ¿De qué nos sirve a nosotros irnos a otros lugares donde podamos perder la presencia de Dios? Al fin y al cabo no hallaremos descanso ni hallaremos paz en eso. Todo lo que nos acerca a Moab, a ese lugar que compromete nuestros principios, a ese lugar que nos acerca más al mundo y nos aleja de Dios, eso no puede representar una bendición en nuestra vida. Pastor Josué, pero no sabe el trabajo que me ofrecieron, 60 horas a la semana, $50 la hora. Lo único malo es que no voy a poder venir más a la iglesia. Menos mal que es lo único malo, porque era lo único malo que necesitaba para dar de cuenta que eso no viene de Dios. Nada que te separe de Dios proviene de Él. Y eso es una regla que puedes aplicarlo tanto en tu vida como en tus relaciones. Yo recuerdo en Cuba muchas personas solteras que venían luego de 3, 4 años solteros y me decían, Lázaro, conocí a una muchacha, no vas a creer lo increíble que es. Le decía, oh sí, ¿quién es? Dime, cuéntame. Me decía, no, tú no la conoces. Y yo, ¿irá a tu iglesia, no? No la conoces porque no va a la iglesia. Le decía, ok, pasa lo que tú estás a punto de hacer por el filtro de la palabra y date cuenta si lo que tú estás a punto de hacer te acerca más a Dios. Cuando pienses en las próximas decisiones que nosotros necesitamos tomar, analiza esto y pregúntate si esto que estoy a punto de hacer me acerca al plan que Dios tiene para mi vida. Yo sé que muchos en este lugar tienen una promesa de Dios. Yo sé que muchos en este lugar viven por una palabra de Dios. Pero nuestra manera de vivir debe ser coherente con esa palabra que nosotros decimos tener de parte del Señor. Hay gente que tiene una promesa de Dios en su matrimonio. Entonces yo voy a tomar decisiones que acerquen mi matrimonio a Dios. Yo voy a tomar decisiones que conviertan mi casa en un lugar de adoración y no en un campo de batalla. Hay gente que tiene promesas acerca de sus hijos. Entonces yo voy a tomar decisiones que acerquen a mis hijos a Dios.
yo voy a tomar acciones y yo voy a hacer cosas que le digan a mis hijos, Dios es la prioridad, Dios es lo más importante. El domingo, mamá, vamos a hacer esto, no, el domingo es para la casa de Dios. Pero estoy enfermo, así mismo te vas, me decían a mí. Pero estoy cansado, así mismo te vas, así mismo te vas. ¿Sabes qué? Hoy tengo que darle gracias a Dios por eso. Y tus hijos te lo van a agradecer el día de mañana. Pero no quiero porque hoy juega a México. Ven al culto, hijo, ya veremos qué pasa con México. Ya veremos, no vamos a meter el tema en México, no quiero que me vaya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando esta familia comenzó a analizar su situación, a analizar su panorama, ellos escogieron a quién creer. Quizás quisieron resolver las cosas por sus propios medios. Quizás simplemente decidieron ya no confiar en Dios. Se fueron a Moab, lo perdieron todo. Quedó apenas Noemí, como te decía, la esposa. Y para sorpresa de ella, ¿sabe lo que dice la Biblia? Quiero que vaya conmigo ahí el versículo número 6. Si lo tienes por allí y lo mira rápidamente. Dice que Noemí oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Sabe lo que significa esto? Que ahora en la casa del pan, que antes hubo hambre, ahora sí hay pan. En la casa de la abundancia, ahora sí hay abundancia. Y cuando yo leo esto, ¿sabe de lo que me habla? De un Dios fiel que cumple sus promesas. Amado, cuando tú mires tu vida, habrá muchas veces que te darás cuenta que lo que estás viviendo es diferente a la promesa de Dios. Es diferente a lo que Dios te dijo que iba a suceder contigo. Pero es importante que recuerdes esto. Esperar en Dios nunca será perder el tiempo. Esperar en Dios es esperar lo mejor. Cuando tú decides esperar en Dios, a pesar de que la situación se ponga difícil, a pesar de que tu realidad te esté diciendo todo lo contrario, tú le estás diciendo al Señor, está duro esto que estoy viviendo, pero yo sé que esperar en ti es esperar lo mejor. La misma Noemí decía, yo me fui llena. Noemí dijo, cuando yo salí de Belén a Moab, yo me fui llena y ahora regreso con las manos vacías. Noemí, ¿cómo que te fuiste llena si tu familia tenía hambre? ¿Qué era lo que tenías en Belén que luego no encontraste en Moab? A pesar de tener alimentos, a pesar de quizás vivir mejor, ¿sabes lo que tenía Noemí y su familia en Belén que no tuvieron en Moab? La cobertura del Señor. Amado, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta que lo que realmente llena no es lo material, sino todo aquello que logra acercarnos al plan de Dios. Cuando nosotros quizás estamos a punto de tomar una decisión, cambiar de trabajo, estamos quizás hablando con alguien, intentando resolver nuestros asuntos, es importante que nos detengamos un segundo y pensemos, ¿qué es lo que produce esto en mí? Lo que estoy a punto de hacer produce paz, me produce gozo, me acerca a Dios. Cuando yo pienso en este tema, yo pienso de esto con paz, con gozo, con alegría. ¿Esto me lleva a adorar a Dios o me produce todo lo contrario? Si te produce todo lo contrario, probablemente no venga de Dios. Pero Lázaro, estoy enamorado de ella. Pero cuando piensas en ella, ¿qué te produce? Si te produce cosas malas, probablemente no venga de Dios. Pero Lázaro, tengo una oferta de trabajo que no me la vas a creer. ¿Cómo te sientes cuando estás allí? Si probablemente tuviste que sacar a Dios de tu agenda para aceptar ese trabajo, lo más seguro es que tampoco venga de Dios. El primer capítulo de este libro concluye diciendo, y llegaron a Belén al comienzo de la cebada. Noemí y su nuera llegaron sin nada. Noemí estaba tan avergonzada que pidió incluso que cambiaran su nombre. Llegaron cargando el dolor de toda su familia. Pero ¿saben qué? Regresaron en el tiempo perfecto.
quiero que tengas esta idea en tu mente. Regresaron en el tiempo perfecto. ¿Sabes por qué? Regresaron en el tiempo de la siega, en el tiempo de cosechar. Ellos se fueron de Belén a Moab. En Moab lo perdieron todo. Escucharon que Jehová había visitado a su pueblo en Belén y decidieron regresar. En nuestra mente, si esa Noemí hubiese entrado por esas puertas, muchos de nosotros le hubiésemos dicho: hey, ¿qué? ¿Te fuiste cuando estaba mal y ahora regresas porque está bueno? ¿Te fuiste cuando había hambre sabiendo que había una promesa y ahora regresas a qué? ¿A recoger donde tú no sembraste? ¿A recoger lo que tú no plantaste? Probablemente muchos le hubiesen dicho eso. Pero nosotros tenemos algo que se llama gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido. La gracia de Dios es todo aquello que Dios hace aun cuando nosotros no lo merecemos. ¿Sabe qué? Un buen indicador de la gracia de Dios es que usted y yo estemos hoy aquí en este lugar. Porque tampoco nosotros fuimos dignos. Porque tampoco nosotros estamos aquí por ser buenos. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Y habrá gente que habrá tomado muy malas decisiones en su vida, pero Dios los hará regresar en el tiempo perfecto, en el tiempo de la siega, en el tiempo para que recojan lo que incluso ellos no plantaron. Y es importante que cuando esas personas entren por esas puertas, usted le dé la bienvenida, le dé una sonrisa y le diga: bienvenido a casa. Yo sabía que vendrías, yo sabía que regresarías. La gracia de Dios llena las manos vacías. Piensa en el momento en que usted entró por allí y usted se dará cuenta que la gracia de Dios te da lo que no mereciste. La gracia de Dios llena nuestras manos vacías. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero concluir diciéndote: quizás hoy alguien ha pensado irse a su propio Moab. Quizás hoy alguien está pasando por situaciones muy difíciles y está luchando para no tomar decisiones, para quizás incluso ya hasta la tomó. Hay gente en este lugar con decisiones tomadas que se estarán arrepintiendo. Dirá: Señor, ¿por qué hice esto? Ya cometí ese error, ya tomé esa decisión. Pero quiero decirte algo: la historia de Noemí no terminó cuando ella se fue a Moab. Noemí regresó, y cuando regresó a Belén se dio cuenta que la gracia de Dios seguía siendo aún mayor que sus propios errores. Por difícil que sea la situación que estás viviendo, recuerda al Dios al cual has creído, un Dios que cumple sus promesas y un Dios que no falla. No busques soluciones a tus problemas fuera de la cobertura o fuera de la gracia de Dios. Gracias por haber escuchado nuestra transmisión. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación para tu vida. Esperamos verte pronto en casa. Acción Community Church. Que Dios te bendiga.